Imagínate un árbol tan inmenso que cortarlo parece una tarea imposible. Pero, ¿qué sucede cuando el progreso humano lo exige? Hoy te mostramos los 10 árboles más grandes jamás talados del mundo, una hazaña que desafía lo imaginable. Desde cedros gigantes, con más de 350 pies de altura, hasta secuoyas que podrían haber sido vecinas de los dinosaurios, esta lista tiene de todo: drama, peligro y algunas decisiones cuestionables. Vamos a explorar cómo se derriban estos titanes de la naturaleza y qué pasó después. Y no siempre terminan bien para el árbol o para los humanos. ¿Listos para ver cómo David venció a Goliat con una motosierra? Antes de que empiece el espectáculo, asegúrate de suscribirte, porque nunca sabes cuándo veremos a otro gigante caer, literalmente. Los cedros gigantes, verdaderos monumentos naturales. Este ejemplar, en particular, era una de esas maravillas que hacen que te preguntes: ¿cómo algo tan enorme puede mantenerse en pie durante siglos? Bueno, spoiler, no lo hizo. Con un diámetro de más de 15 pies y una altura que casi rozaba los 200 pies, este cedro parecía haber salido de un cuento épico. Pero claro, la naturaleza puede ser cruel. Y el pobre ya estaba en sus últimos días, medio hueco por dentro y tambaleándose como un borracho después de una fiesta. El equipo encargado de derribarlo parecía más bien un grupo de cirujanos en una sala de operaciones. Si los cirujanos usarán motosierras gigantes y cascos de seguridad. ¿La estrategia? Hacer una incisión inicial, llamada corte de muesca, en la base del tronco para dirigir su caída hacia un lugar específico. Y cuando digo dirigir, lo que realmente quiero decir es cruzar los dedos y esperar que no aplaste algo importante. Cuando finalmente el cedro comenzó a crujir, el sonido fue tan profundo que hizo temblar el suelo. Los locales dicen que parecía el rugido de un dragón. Todo el equipo retrocedió, miró hacia arriba y, como en cámara lenta, el gigante se inclinó, crujió una última vez y cayó al suelo con un estruendo que pudo escucharse a kilómetros de distancia. Por un momento, todos guardaron silencio. No por respeto, claro, sino porque probablemente seguían verificando si aún tenían sus orejas pegadas a la cabeza después de semejante ruido. Tasmania. Esa isla famosa por los demonios, paisajes idílicos y árboles que parecen haber salido directamente de la prehistoria. El titán de esta historia era un eucalipto regnans, también conocido como fresno de montaña. Y créeme, no estamos hablando de cualquier árbol. Este monstruo era más alto que un edificio de 25 pisos y tenía una circunferencia que haría que cualquier gimnasio se planteara hacer entrenamientos para troncos. Bueno, como suele pasar, este gigante estaba ubicado justo en el lugar equivocado en el momento equivocado. Tenían que talarlo para evitar riesgos porque, aunque majestuoso, estaba inclinándose peligrosamente hacia un sendero muy transitado. La gente quería fotos, no convertirse en una anécdota trágica, ¿verdad? Aquí no bastaba con traer un par de motosierras y un equipo promedio. No, señor, esto requería precisión, herramientas de última generación y un equipo de taladores que probablemente se despertaron pensando: hoy jugamos a ser Thor. El tronco era tan ancho que tuvieron que coordinarse en pareja, con sierras de doble filo y, por supuesto, grúas listas por si las cosas se torcían. Además, había otro desafío. No podían dejar que el árbol cayera en cualquier dirección. Si lo hacían mal, este titán podría haberse llevado por delante otros árboles o parte de las instalaciones cercanas. ¿La solución?
cables de acero y un trabajo de ingeniería que ni un puente colgante en Nueva York. Si estás disfrutando de estos colosos de la naturaleza, suscríbete al canal para no perderte historias aún más fascinantes. En la soleada costa de California, un secuoya se alzó con el título de uno de los árboles más altos y más resistentes que jamás hayan existido. De hecho, algunos de estos gigantes pueden alcanzar los 115 metros de altura, lo que equivale a un rascacielos de más de 30 pisos. Pero este no es un cuento común sobre un árbol. Oh no, porque este secuoya ha desafiado las expectativas de las máquinas y los humanos, convirtiéndose en una leyenda viviente. Esta secuoya antigua, que crecía en una propiedad privada, ya había sufrido una gran pérdida. Su sección superior fue arrancada durante una tormenta feroz. Tras este desastre natural, se decidió que el resto del árbol debía ser derribado de manera segura. Para ello, se convocó a un equipo especializado que inició un arduo trabajo de preparación. Primero, hicieron un socavón alrededor del tronco para obtener acceso directo y realizar cortes controlados. Este primer paso resultó ser tan desafiante como necesario, ya que el tamaño del árbol requería una planificación precisa para evitar cualquier tipo de accidente. Después de 6 largas horas de trabajo, el árbol finalmente cayó al suelo, pero esto solo marcó el comienzo de una tarea aún mayor. El equipo ahora debía cortar el tronco en secciones de 20 pies, un trabajo meticuloso que implicó un segundo proceso de corte: dividir cada tronco en cuartos. Solo así pudieron preparar las piezas para su transporte. Debido a su tamaño y peso, la forma más eficiente de moverlas fue utilizar un helicóptero Boeing 234 Chinook. Este enorme helicóptero fue el encargado de levantar los pesados troncos y transportarlos de forma aérea. Un espectáculo impresionante que demostró la habilidad humana para dominar los desafíos más complejos de la naturaleza. Los campos de golf de abetos dependen de su entorno pintoresco para crear ese ambiente zen en el que los jugadores pueden practicar su swing sin que el estrés de la vida los alcance. Pero no todo es tan perfecto como parece. Aunque los árboles son una parte esencial de la estética, no se les permite crecer como si estuvieran en una jungla sin control. La seguridad de los jugadores está en juego y, por supuesto, el mantenimiento del green tampoco se hace solo. Así que, a veces, esos árboles tienen que ser eliminados, pero no es tan simple como dar un tajo y dejar que caigan. Porque claro, un gran abeto de 120 pies cayendo sobre el campo de golf no solo destruiría un par de hoyos, sino que también arruinaría toda la paz y tranquilidad. Esto fue lo que pasó en 2016 cuando se llamó a un equipo de expertos para lidiar con un abeto gigante. En lugar de simplemente ponerle una cuerda y esperar lo peor, el trabajador comenzó por trepar hasta la cima del árbol, porque ¿quién no quiere tener la experiencia de sentirse como Tarzán en un campo de golf? Allí, con la destreza de un monje, cortó todas las ramas. Pero el verdadero reto comenzó cuando llegó el tronco. Seguir cortando el tronco en segmentos de 10 pies. Puede sonar como un progreso lento, pero en realidad es la forma más segura de hacerlo. No solo porque a nadie le gusta la idea de un árbol gigante cayendo sobre su cabeza, sino porque, francamente, a nadie quiere pagar una millonada en seguros tras un accidente. Así que, sí, la seguridad y el trabajo minucioso fueron clave. Después de todo, mejor ir despacio y con seguridad que hacer todo de golpe y arruinar un campo de golf entero. Los árboles de álamo son algunas de las especies de madera dura más grandes que crecen en Estados Unidos, y no es raro que alcancen alturas de más de 100 pies. A pesar de su impresionante tamaño, son muy valorados, no solo por su apariencia, sino también por la calidad de su madera, especialmente la que crece en los bordes de los bosques. Sin embargo, talar uno de estos colosos no es tan sencillo como hacer un corte en la base del tronco. Si un árbol de este tamaño cayera de forma descontrolada sobre los árboles cercanos, podría causar daños graves, tanto a la vegetación circundante como al ecosistema. Para evitar que esto ocurra,
se emplea una técnica bastante precisa que usa una cuerda de gato y cuñas. Estos métodos permiten controlar la caída del árbol y asegurarse de que se dirija en la dirección correcta. Las cuerdas se aseguran a los árboles cercanos, actuando como punto de anclaje, lo que evita que el árbol se caiga prematuramente. Después, se utilizan las cuñas para ejercer presión sobre el tronco, asegurando que el árbol caiga exactamente donde se desea. Este proceso ha sido utilizado durante décadas y sigue siendo uno de los métodos más efectivos y seguros. Al final, el único daño que se produce es al árbol que se está talando, lo que garantiza que el resto del bosque permanezca intacto y que el trabajo se realice sin comprometer la seguridad. Cedro gigante. Si alguna vez tienes la suerte, o la mala suerte, dependiendo de cómo lo veas, de ser dueño de una propiedad con mucho terreno, es casi seguro que encontrarás árboles que llevan allí mucho más tiempo que tú. Esto puede convertirse en un verdadero dolor de cabeza cuando intentas hacer cualquier tipo de desarrollo. Si bien en ocasiones puedes adaptarte y trabajar alrededor de estos gigantes, hay momentos en los que simplemente no queda más opción que eliminarlos. Esto fue exactamente lo que ocurrió en 2017 con un propietario que, al planificar un nuevo diseño de jardín, se vio obligado a eliminar un imponente cedro con un tronco de al menos 5 pies de diámetro. Este cedro había estado creciendo durante cientos de años, pero por alguna razón, a la hora de la verdad, en solo 20 minutos, ya no era más que un montón de escombros. Aunque su tamaño era impresionante, el árbol ya mostraba signos de raíces podridas y probablemente estaba a punto de sucumbir a una enfermedad que podría haberse propagado rápidamente. Así que, ¿por qué no aprovechar ese momento y dejar espacio para que algo más crezca? Armado con su confiable McCulloch Super Pro 81, el propietario trató de hacer lo imposible con un hacha, pero al final, la mejor opción fue usar una cuña para controlar la caída del árbol. Después de hacer el corte inicial, completó el trabajo con destreza y el cedro, finalmente, cayó, dejando espacio para un futuro más prometedor. Y así seguimos con esta lista de titanes caídos, donde cada uno tiene su propia historia, y a veces, un final más absurdo de lo que quisiéramos. ¿Cuál de estos gigantes crees que tenía más razones para quedarse en pie? Déjalo en los comentarios y no olvides regresar para el próximo episodio, donde seguimos desafiando a la naturaleza. Porque bueno, los humanos somos así de listos.